Bueno, mi nombre es Daniela Ahumada y para el primer parcial de la materia Competencias Básicas Digitales elegí el tema calentamiento global. Entonces partimos de una primera pregunta que nos dice ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global o el cambio climático es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que alteran la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad observada a lo largo de los periodos de tiempos comparables. Pero entonces ese cambio climático tiene ciertas causas. En primera instancia, la principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues estas emiten 2.500 millones de toneladas al año. Y la segunda causa principal son los automóviles, que emiten 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Resulta también que los científicos a lo largo de todas estas investigaciones en torno al cambio climático se han dado cuenta que existen varios gases de invernadero que son los responsables de este tipo de calentamiento y que somos nosotros los humanos los que de alguna forma emitimos en una variedad de forma este tipo de gases. Entonces, primeramente, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero sucede cuando el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. Lo que hace esta capa prácticamente es que a manera de nube no deja que los rayos del sol salgan de la misma manera en la que entran y entonces eso hace que exista un calor muy fuerte en nuestro planeta. Entonces, si bien el dióxido de carbono es uno de los gases más importantes que se forman en este efecto invernadero, también hay otro tipo, que son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y remiten radiación infrarroja. Entonces estamos hablando del vapor de agua, del dióxido de carbono, como ya se los mencioné, del óxido nitroso, del metano o de los clorofluorocarbonos. Pero entonces lo que preocupa en el cambio climático son las consecuencias que este puede tener. Entonces es claro que ya hay consecuencias que se están viendo actualmente y hay muchas otras que se pronostican que pueden pasar en un futuro no muy lejano. Entonces, por ejemplo, yo dividí aquí las consecuencias en tres etapas. Primero, el cambio en el patrón del clima. Básicamente esto nos dice que las temperaturas promedio aumentarán al igual que la frecuencia de las olas de calor. Las temperaturas más cálidas también podrían aumentar la probabilidad de sequías. El aumento en la evaporación durante el verano y el otoño podrían exacerbar las condiciones de sequía y aumentar el riesgo de fuegos arrasadores. Bueno, para nadie es un secreto que ya esta consecuencia se puede observar por lo menos en Colombia. Estamos en una temporada de sequía y también en muchas zonas de la costa atlántica del país han habido incendios forestales causados por el ser humano y debido también al calentamiento global. De igual forma, las temperaturas más cálidas aumentan la energía del sistema climático y a veces producen lluvias más intensas en algunas áreas. Lo mismo pasa aquí en nuestro país con la temporada del fenómeno del niño, que son las grandes lluvias que causan pues, consecuencias nefastas para el país en temas de sanidad, en temas de desastre natural y pues otro tipo de cosas. Otra etapa también es el calentamiento del agua, en el cual nos dice agua más calientes en los océanos añade más energía a las tormentas tropicales, haciendo estas más destructivas e intensas. El aumento en las temperaturas globales acelera el derretimiento de los glaciares y capas de hielo y causarán deshielos tempranos en ríos y lagos. De igual forma, se espera que los índices actuales de elevación del nivel del mar aumenten como resultado de la expansión térmica de los océanos y el derretimiento de la mayoría de las montañas glaciares y el derretimiento parcial de los casquetes de hielo en el oeste del Antártico y Groenlandia. Las consecuencias incluyen la pérdida de pantanos e islas barrera en las costas y un mayor riesgo de inundaciones en las comunidades costeras. Pues este último pues, se puede vivenciar también, como ya lo mencioné, en la costa atlántica, tanto en las lluvias como eh, pues, en las consecuencias que ya les mencioné anteriormente. Bueno, y por otra parte, están, perdón,
están el trastorno del ecosistema, que es otra consecuencia nefasta que tiene el cambio climático. Básicamente lo que nos dice es que se espera que el aumento en las temperaturas globales trastorne ecosistemas y produzca la pérdida de diversidad de especies a medida que mueran las especies que no puedan adaptarse. Pero si bien estas tres etapas que nos hablan de un cambio en cuanto al clima, en cuanto al calentamiento del agua o el trastorno de especies, también hay efectos negativos del cambio climático en el cuerpo humano. Por ejemplo, se indica que en un futuro no muy lejano habrá muertes, traumatismos y trastornos psicológicos. Cabe resaltar que si esto ya bien existe, pues lo cierto es que aumentarán producto del cambio climático. También cambios en rangos geográficos e incidencia de enfermedades vectoriales. Aquí les explico qué son vectores. Básicamente el vector recibe el organismo patógeno de un portador infectado, animal o humano, y lo transmite o bien a un portador intermediario o directamente a un portador humano. En otras palabras, los vectores pueden ser mosquitos o cualquier otro tipo de insecto que se encarguen de transportar o producir enfermedades por la sangre. Entonces lo que dicen aquí es que con el calentamiento global todas las enfermedades producidas por vectores se incrementarán. Habrá más asma y alergias, también un amplio rango de consecuencias en salud pública, trastornos nutricionales y psicológicos, enfermedades infecciosas y conflictos civiles. Como ya les mencioné, estas afecciones transmitidas por vectores son prácticamente el dengue, la malaria y la enfermedad del IME. Entonces, todas las consecuencias que ya les mencioné pues arriba ya están dejando señales actuales de advertencia. Entonces, aquí les puedo mencionar algunas, tal vez las más importantes. Pues tenemos primero que la temporada de incendios forestales en el 2006 fijó nuevos récords tanto en el número de incendios reportados como en la cantidad de acres quemados. Se reportan casi 10.000 incendios y se quemaron casi 10 millones de acres, 125% más que el promedio en 10 años. De igual forma, el IPCC reporta que la frecuencia de las lluvias intensas ha aumentado durante los últimos 50 años y es muy probable que el calentamiento global inducido por los seres humanos haya contribuido a esta tendencia. Otra señal es que al ritmo de repliegue actual, todos los glaciares del Parque Nacional Glacier habrán desaparecido para el año del 2070. Según NASA, la capa de hielo polar se está derritiendo a un alarmante ritmo de 9% por década. El grosor de hielo ártico ha disminuido un 40% desde la década de 1960 y pues si bien no lo dice aquí, ya lo mencioné, y es que hace que ese deshielo pueda inundar o desaparecer incluso algunas ciudades costeras o islas. El informe más reciente del IPCC descubrió que aproximadamente del 20 al 30% de las especies de plantas y animales evaluadas hasta el momento probablemente corran más riesgo de extinción si la temperatura promedio mundial aumenta más de 2.7 a 4.5 grados Fahrenheit. Lo importante de este tema es que los años pasan y aunque las consecuencias son cada vez más visibles, realmente no estamos haciendo nada pues por cambiar el curso de un futuro. No nos vamos tan lejos. En Colombia, como ya les mencioné, ya hay consecuencias de este cambio climático, lluvias, sequías, incendios y sobre todo muchas enfermedades por vectores a nivel de la costa pacífica y atlántica del país. Pero entonces esta imagen que mide desde 1900 hasta el 2000, estamos en el 2014, entonces sí se ha podido subir un poco más la aguja, pero esto es como un control que se ha hecho en 100 años, nos indica que por millón el dióxido de carbono ha aumentado de manera abismal en los últimos años. Bueno, entonces este fue mi tema elegido para el primer parcial de competencias básicas digitales. Muchísimas gracias.